al canal de YouTube para que ustedes puedan revisar lo que estamos hablando acá en estas reuniones. Entonces voy a iniciar con compartiendo la pantalla. Me confirman porfa si ven mi pantalla. David, Angie, Yasmín, Harold, Jesús. Gracias. Listo. Entonces vamos a iniciar hablando, leyendo las definiciones de lo que es un circuito en serie y sus aplicaciones. Entonces tenemos una introducción, tenemos unos conceptos básicos, circuitos en serie, aplicaciones en la vida real, conclusión, preguntas y respuestas. Los circuitos eléctricos son fundamentales en nuestra vida diaria y en el desarrollo de la tecnología moderna. Desde los dispositivos electrónicos que utilizamos a diario hasta los complejos sistemas eléctricos en nuestras casas y ciudades. Los circuitos en serie y en paralelo desempeñan un papel crucial. En esta presentación nos vamos a enfocar únicamente en la parte de circuito en serie y en la próxima sesión vamos a mirarlo el circuito en paralelo. Entonces hoy vamos a revisar qué es eso de configuración en serie. Entender cómo funcionan estos circuitos no solo nos ayuda a comprender mejor la electricidad básica, sino que también nos permite aplicar este conocimiento en diversas situaciones prácticas. En esta presentación exploraremos los conceptos básicos de los circuitos en serie y en paralelo, no, solamente en serie, sus características distintivas y las aplicaciones prácticas que encontramos en nuestro entorno cotidiano. Entonces acá tenemos el primer circuito que ya lo analizamos, ya lo revisamos la sesión anterior, inclusive ustedes ya hicieron un trabajo acerca de este, es este mismo circuito el que ustedes realizaron ahí, el que ustedes hicieron el montaje físico, el montaje simulado y los cálculos teóricos. Entonces, como siempre, es importante mirar el problema desde diferentes puntos de vista, desde la parte teórica, desde la parte simulada y desde la parte práctica, que sería montar esto pues físicamente. La idea es que pues si ustedes tienen algún elemento de estos en la casa, pues traten de hacerlo. Acá pues en el curso pues estamos limitados a la parte teórica y a la parte simulada. Sin embargo, como les digo, ustedes pueden cacharrear de pronto con cosas que tengan allá elementos de estos en su casa. Entonces, leyendo acá la definición, nos dice que un circuito en serie es es una configuración de componentes eléctricos conectados uno tras de otro en una única ruta de corriente. En este tipo de circuito, la corriente eléctrica fluye a través de cada componente sin ramificaciones, lo que significa que la misma corriente pasa por todos los elementos del circuito. Entonces acá varias cosas importantes. Una de ellas es que la corriente eléctrica fluye a través de cada componente. Acá, por ejemplo, tenemos tres componentes. Tenemos la fuente, que en este caso son dos pilas, tenemos un interruptor y tenemos un bombillo. Este interruptor, obviamente, pues es un interruptor que lo utilizamos en la parte de la pedagogía, en la parte formativa. Estos interruptores pues ya no se utilizan para ninguna aplicación porque son pues muy peligrosos, porque están expuestos a generar alguna chispa, a generarnos alguna quemadura. Entonces estos interruptores todavía los podemos encontrar, pero en el ámbito de la formación. Algo importante acá em, es que en cada componente, que la corriente eléctrica fluye a través de cada componente sin ramificaciones. Acá no tenemos ramificaciones. Vamos a ver cuando estudiemos el circuito en paralelo qué es una ramificación. Por ahora nos remitimos a que la corriente va a atravesar cada uno de los componentes. Es decir, de esta batería, de esta fuente, van a salir unos electrones, van a seguir este camino, continúan acá por este cable, siguen acá al bombillo, hace pues lo que tiene que hacer, que es iluminar, sigue por este lado y termina por la parte negativa
de la batería o de la fuente de energía. Entonces es el circuito más sencillo, circuito más elemental. Hay que entenderlo bien para posteriores configuraciones un poquito más complejas donde veremos combinaciones de circuito en serie y circuito en paralelo, los circuitos que llamamos mixtos. Entonces hay que entender muy bien para poder aplicar todas las ecuaciones, todas las leyes que tenemos de la electricidad, de la teoría de circuitos. Entonces hay que tener muy claro este concepto de circuito en serie. Acá tenemos otro circuito un poquito más complejo. Cuando hablo de complejo no quiere decir que difícil, sino que tiene más componentes. Entonces, anteriormente solamente teníamos un bombillo, acá tenemos tres bombillos. Tenemos la fuente, que es una pila de 9 voltios. Tenemos tres bombillos conectados en serie y un interruptor. Entonces lo mismo, sale la corriente por la punta, por la parte positiva de la pila, de acuerdo a la convención pasiva de los signos. Seguimos acá por el bombillo, atraviesa la resistencia del bombillo, sigue acá al siguiente bombillo, al tercero, pasa por el interruptor y se cierra acá. Entonces el interruptor eh, hace las veces de interrumpir, pues valga la redundancia, el flujo de corriente eléctrica. Entonces acá nos recalcan lo mismo, corriente constante. La misma corriente fluye a través de todos los componentes del circuito, tanto por la batería, por cada uno de los bombillos y por el interruptor. En cualquier lado donde yo la vaya a medir, la corriente va a ser la misma. Algunas de las características principales de un circuito en serie es la división de tensión. Entonces, la tensión total del circuito se divide entre los componentes de manera que la suma de las caídas de tensión, perdón, en cada componente es igual a la tensión total suministrada por la fuente de alimentación. Entonces, este diagrama que ustedes están viendo acá describe de una manera, o sea, es un modelado de este de acá. Es lo mismo, falta el interruptor, pero es lo mismo. Entonces, tenemos una pila, no importa ahorita el valor, lo importante es el concepto. Vemos que es una pila de 3 voltios y tenemos tres cargas y esas tres cargas son iguales. Cuando hablo de cargas puede ser algún elemento como una plancha, como un bombillo, como un horno, eh, lo que se les ocurra, cosas que están conectadas a esta pila. Entonces, tenemos tres cargas de igual valor, entonces vamos a decir que estos son tres bombillos. De hecho, este es el símbolo de la lámpara, de los bombillos. Entonces tenemos acá que si en la pila hay 3 voltios, obligatoriamente en cada uno de ellos, como son de igual valor, va a caer un voltio, para que cuando yo lo sume me dé el valor de la fuente. Entonces eso es lo que me dice acá en división de tensión. La tensión total del circuito se divide entre los componentes, de manera que la suma de las caídas de tensión en cada componente es igual a la tensión total suministrada por la fuente de alimentación. Entonces 1 más 1 más 1 son 3 voltios. Así de sencillo, no tiene más misterio. Otra de las características del circuito en serie es la dependencia de los componentes. Si un componente en el circuito falla o se desconecta, el flujo de corriente se interrumpe y todo el circuito deja de funcionar. Es decir, que si alguno de estos falla, cualquiera que sea el primero, el segundo o el tercero, no va a haber posibilidad de que los electrones circulen por el conductor. Entonces, acá podríamos hacer la prueba intuitiva de mirar que dentro de esto hay un filamento y ese filamento hace las veces de conductor. Entonces viene acá por el punto positivo, por la parte positiva de la pila del electrón. Acá ustedes pueden ver la flecha, el sentido de la flecha. Viene por este lado, viene por este lado, ingresa acá al filamento, sigue por el conductor, pasa por el filamento, sigue por el conductor, sigue por el filamento. Si alguno de esos filamentos falla, ya es imposible la conducción de electricidad, la conducción de electrones a través del conductor. Entonces es importante ese concepto, esa característica de la configuración en serie.
Esto que acabamos de hablar de la división de tensión, lo podemos plasmar acá en forma matemática, una ecuación muy sencilla, donde tenemos que la tensión total, o sea, la de la fuente, va a ser igual a B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 5, hasta B sub n. O sea, en teoría podríamos tener n, n componentes conectados en serie en mi circuito, hasta infinito. Pues en teoría eso es posible, en la práctica no es posible. Podemos tener muchos, pero no infinitos. Entonces esta ecuación muy sencilla la vamos a utilizar ahorita haciendo un ejercicio. Como pueden ver, es hacer una simple suma. No tiene ningún misterio. Las caídas de tensión tienen que ser igual a la tensión total de la fuente. Eso es lo que nos está diciendo esta fórmula. Entonces tenemos que ir teniendo esto ahí a la mano. La siguiente fórmula es la fórmula de la resistencia equivalente. Entonces tenemos que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3 más R4 más R5 hasta Rn, dependiendo del número de componentes que tengamos. Entonces podemos sumar las resistencias para que nos dé una sola resistencia, y esa resistencia la vamos a llamar resistencia equivalente. Ahorita cuando hagamos el ejercicio lo vamos a ver de una forma más fácil. Acá cuando hablamos de fórmulas, algunas personas no les gusta tanto este término. En el ámbito de todas las ingenierías, no estoy hablando solamente de la eléctrica, de la mecánica, de la electrónica, sistemas, em, robótica, no les gusta tanto esto de fórmulas, sino les gusta referirse a ecuaciones. En algunos libros, en algunos manuales hablamos de fórmulas, entonces hay que conocer todo este lenguaje. Listo, continuamos. Entonces nos dice acá, en resumen, los circuitos en serie son esenciales para entender cómo se distribuye la corriente y el voltaje en una ruta continua, y tienen aplicaciones prácticas en diversos dispositivos y sistemas eléctricos. Vamos a ver qué aplicaciones hay. Entonces la más sencilla, la más intuitiva, como este es un curso tan básico, vamos a mirar las luces de Navidad. Entonces las luces de Navidad es algo que nos puede abrir un poquito la mente a entender qué es esto del circuito en serie. Entonces, no sé si ustedes recuerdan estas extensiones antiguas donde fallaba algún bombillito de estos y ya no iluminaba la extensión. Era porque el circuito estaba en serie e interrumpía el paso de la corriente. Entonces, cualquiera que fallaba, ya fallaba toda la extensión. Acá podemos ver, por ejemplo, unas luces también, en una configuración en serie. Cada tira de estas está conectada una detrás de otra. Entonces, cualquier elemento que falle en esta tira, pues esa tira no va a alumbrar. Entonces acá ya sería una configuración mixta, donde cada una está conectada a la fuente, que sería en paralelo. Más adelante vamos a revisar con detalle qué es el paralelo, pero pues acá, así en palabras sencillas, paralelo es que cada elemento está conectado a la fuente. Entonces acá vemos que esta configuración en serie pues es muy intuitiva para ir entendiendo el concepto de la falla que produce que se interrumpa el fluido eléctrico. Acá tenemos también, vean, unas lucecitas, estas colgantes. Cada una de estas pues está conectada en serie. Si falla alguna, pues ya no alumbra más. Las otras pues seguirán alumbrando. Entonces este es el concepto que, como les digo, nos puede abrir un poquito la mente para estudiar el resto de conceptos. Por ejemplo, en los sensores de seguridad, en una manufactura donde se hagan fabricación de algún elemento donde se requiera varios pasos, donde se requieran em, varias etapas. Entonces utilizamos los sensores conectados en serie para que
Si alguna etapa está fallando, pues se suspenda toda la operación. Por ejemplo, en una llenadora de, de agua, por ejemplo, en una embotelladora. Van pasando las botellas y si en algún momento la botella pues no lleva líquido, pues el sensor mide em, que la botella va vacía y se interrumpe todo el circuito para que no vaya y tape esas botellas, le ponga la tapa con la botella vacía. Es un ejemplo pues un poquito burdo, no funciona tan así, pero es el concepto de todos estos sensores. Entonces también son configuraciones que son mixtas, pero en algunos tramos de esa configuración hay configuraciones en serie. Entonces hay que entender ese concepto desde todo punto de vista. Por ejemplo, en los vehículos eléctricos, cuando se conectan las baterías del vehículo, del carro, son unas baterías planas y ellas están en el piso del carro. Están conectadas ahí en el piso. Esas baterías están conectadas en serie. Ya ahorita vamos a mirar cómo se conecta una batería en serie. Entonces, no solamente aplica para las resistencias para las bombillas, sino también para las baterías. Y es importante conocer cómo es esa configuración para nosotros poder hacer algún diseño o por lo menos entender cómo funcionan estos montajes en este tipo de vehículos. Entonces, él no solamente lleva una batería, sino lleva muchas y esas baterías las conectan en serie. En los sistemas de energía solar, también, no solo los paneles, estos paneles que ustedes están viendo acá, algunos de ellos también esto es mixto, algunos de ellos se conectan en serie y al igual que las baterías. Entonces las baterías em, tienen esa configuración en serie. Entonces acá llegan los rayos del sol, convierten esa energía solar en energía eléctrica. Esa energía eléctrica es almacenada en esas baterías están conectadas en serie, hacen una transformación ahí para convertirla por medio de unos osciladores, la convierten a energía alterna para la utilización de las casas, de las fábricas, de hospitales, universidades, colegios, lo que sea. Hacen ahí un proceso de transformación. En esos procesos, todos esos elementos tienen configuraciones mixtas en serie y en paralelo. Entonces, por eso es tan importante con los ejemplos que nosotros hacemos acá tan básicos, si los entendemos bien, podemos entender estos conceptos un poquito más complejos. Complejos no de difíciles, vuelvo y repito, sino complejo en el sentido de que pues tiene más elementos. Y esos elementos pues hay que saberlos conectar, hay que saber leer las especificaciones de cada uno, hay que saber leer los datasheets, o sea, las hojas de datos, que los manuales con los que vienen, y ahí nos pueden hablar de estos conceptos tan básicos que nosotros estamos tratando acá. Por ejemplo, le dice conecte esto en serie, tres paneles en serie, algo así, le puede decir de a 3 en 3, le puede decir de a 2 en 2. Conecte las baterías en configuración mixta, en configuración en paralelo solamente, digamos la UPS también, donde almacenamos también energía, también le dice cómo la conecta. Entonces, todo este lenguaje es importante conocerlo, no solo para entender cómo funcionan las lucecitas de Navidad, sino también podemos entender estos sistemas que, pues, dicho sea de paso, pues es el futuro del suministro energético en todos los países. Entonces, siempre va a ser importante conocer esto, tratar de entender bien los fundamentos de la electricidad. En el tema de la electrónica portátil, pues también tenemos muchas aplicaciones. No solamente las tarjetas, sino las baterías de estos elementos también están conectadas en serie. Hay que saberlas em, cuando la vamos a cambiar, cuando la vamos a comprar, tenemos que saber conectar eso. Listo, entonces acá vamos a tratar de aterrizar todos estos conceptos ya en un ejemplo.
que pues es la manera más fácil de uno entender los conceptos, ya empezando a hacer los cálculos para verificar que lo que nos están diciendo en la teoría lo podamos comprobar en la práctica, en este caso pues en la simulación. Entonces la idea es esa, mirar cómo se utilizan estas ecuaciones, utilizarlas acá y empezar a mirar si tenemos dudas para poderlas explicar. Entonces acá tenemos un ejemplo donde nos dicen allá la corriente que circula por el circuito. ¿Por cuál circuito? Por este circuito que ustedes ven acá a la izquierda. Entonces es un circuito muy básico donde tenemos una batería. Esa batería vamos a decir que es de 12 voltios. Tenemos tres bombillos. Esos tres bombillos cada uno son de 200 ohmios de resistencia. Y tenemos un interruptor. Así de sencillo es. Tenemos acá los cables y este circuito pues está conectado en serie. Acá pues podemos ver esto de diferentes maneras. Podemos observar también acá, por ejemplo, que el concepto de la conservación de la energía, la ley de la conservación de la energía. ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la energía? Volvemos a lo mismo, no se aplica solamente a la electricidad, se aplica a muchas ramas de la ciencia y de la ingeniería. Nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es importante saberlo porque con base en ese fundamento es que se crearon las leyes de Kirchhoff, que las vamos a ver más adelante, y nosotros podemos entender qué es lo que pasa acá. Con esos simples fundamentos podemos entender muchas cosas. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? En esta pila hay energía almacenada en forma química, o sea, es energía química. Esto tiene acá unos elementos que generan una diferencia potencial entre estos dos puntos, es decir, una tensión, un voltaje, como lo querramos llamar, producido precisamente por una reacción química. Esa energía química se va a transformar ¿en qué? En energía eléctrica. Esa energía eléctrica va a pasar acá por los cables, esa electricidad, ese flujo de electrones, y va a llegar a los bombillos y se va a transformar en energía ¿qué? En energía lumínica. Esto va a iluminar, eso es energía lumínica, y se va a transformar en energía térmica, porque esto se va a calentar, porque son esos bombillos antiguos, incandescentes, que generan más calor que iluminación. Entonces por eso estos bombillos ya están obsoletos, porque son muy poco eficientes. Ahorita, ¿qué es lo que está impuesto en el mercado? Pues es la iluminación LED. ¿Por qué? Porque va a iluminar más y va a gastar menos la batería. La batería me va a durar mucho más, el bombillo me va a durar mucho más también, no se va a calentar tanto, sí va a generar calor, pero no tanto como estos. Entonces, la mayoría de la energía de la pila se va a transformar en iluminación y no tanto en calor. Entonces, ¿sí ven? Con ese simple concepto podemos analizar bien estas configuraciones. Ya mirándolo desde el punto de vista de la electrotecnia, desde el punto de vista de la teoría de circuitos, pues tenemos que resolver lo que nos pregunten. Por ejemplo, acá me dicen, halle la corriente que circula por el circuito. Entonces vengo a lo mismo. Sale acá por el positivo los electrones, dan la vuelta y se cierran por el negativo, después de haber pasado por todos los elementos. Esto es lo que hace ahí el flujo de corriente. Y eso es lo que me piden hallar. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Utilizar la ecuación de la resistencia equivalente. ¿Qué me dice la resistencia equivalente? Que yo sume estas resistencias para poder calcular a través de la ley de Ohm la corriente eléctrica que va pasando a través del circuito. O sea, reduzca ese circuito a una sola resistencia. Me decía la ecuación que era simplemente hacer una suma. Entonces vamos a hacer esa suma acá. Entonces acá dice, para resolver este circuito lo primero que hacemos es calcular la resistencia equivalente. Para eso usamos la siguiente ecuación, la que habíamos visto ahí anteriormente. Simplemente una suma. Resistencia equivalente va a ser igual
a R1 más R2 más R3 más R4 más R5 hasta Rn y listo. Entonces acá solamente tenemos R1, R2 y R3. Hacemos esa suma. Como podemos ver ahí, los valores de la resistencia son iguales, cada una es de 200, pues nos va a dar una resistencia de 600 ohmios. Entonces acá yendo paso a paso, nos dice 200 más 200 más 200, tenemos la resistencia de 600 ohmios. Escribimos nuevamente el circuito. Ustedes saben que un dibujo, un diagrama, dice más que 1000 palabras. Entonces esto es más elocuente que la ecuación. Entonces acá me dice que tenemos el circuito ya reducido, listo para hallar la corriente, para utilizar la ley de Ohm. Acá, bueno, tenemos la resistencia de 600 ohmios. Ya, ya podemos utilizar acá la ley que pues ustedes utilizaron para hacer su trabajo, para hacer sus cálculos ahí. Entonces la vamos a seguir utilizando acá. Entonces simplemente es tomar y reemplazar los valores acá. Entonces si tenemos me están pidiendo la corriente, pues simplemente reemplazo. Acá donde dice tensión, pues meto este valor que es de 12 voltios e ingreso la resistencia que es de 600 ohmios. Hago esa división ahí en la calculadora. Entonces tenemos 12 sobre 600, me da 0.020 amperios. Como siempre, no voy a dar este dato así porque no es una manera elegante de entregar una respuesta, no es una manera tampoco que sea fácil de leer, entonces siempre lo vamos a poner con los prefijos, lo que habíamos discutido en la sesión anterior. Entonces ya espero que esa parte ya haya quedado clara. Acá simplemente corremos la coma hacia la derecha, pues las posiciones correspondientes para que me den mili. Como habíamos visto en la tabla de prefijos, el mili quiere decir a la menos 3, 10 a la menos 3, entonces corremos 3 posiciones, la coma o el decimal o el punto hacia la derecha. Entonces acá quedaría 1, 2 y 3, quedaría 20 miliamperios. Esa es la corriente que va transitando por el circuito. Entonces no podemos ir a decir, no, pasan 200 miliamperios o 2 miliamperios, no, tenemos que dar el valor exacto. 20 miliamperios es lo que pasa por ahí. Listo. Acá entonces ya solucionamos la primera parte que me estaban diciendo, halle la corriente que circula por el circuito. Entonces ya sabemos que es de 20 miliamperios. Después me dice hallar la tensión en cada bombillo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Utilizando esta ecuación. Esta de acá. Vamos a utilizar esta ecuación de acá, que me decía que la suma de las tensiones en cada resistencia tiene que ser igual a la tensión total de la fuente. Entonces acá, ¿cómo hacemos eso? Es sencillo. Como ya sabemos la corriente y conocemos el valor de las resistencias, aplicamos la ley de Ohm. Vean, todo esto es la ley de Ohm. Entonces la tensión va a ser igual a la corriente, que es de 20 miliamperios, por la resistencia. La resistencia es de 200 ohmios. Véanla. Entonces 20 miliamperios la corriente, 200 ohmios la resistencia. Hago este cálculo ahí en la calculadora, multiplico 20 por 200, 20 miliamperios por 200 y eso me va a dar 4 voltios. Entonces acá me va a dar 4 voltios. Esos 4 voltios se van a repetir acá y acá por la razón que las resistencias son iguales. Si fueran diferentes, como vamos a hacer ahorita en un ejercicio, pues va a ir diferente, porque la resistencia tiene otro valor. Como son iguales, pues solamente nos tocó hacer que una multiplicación. Entonces ya sabemos que acá en cada resistencia hay una caída de tensión de 4 voltios. Entonces adicionalmente podemos observar que sumando las tensiones en cada bombillo nos da el mismo valor de la tensión de la fuente. Entonces 4 más 4, 8 más 4, 12.
que es la misma tensión de la fuente. Volvemos a la ley de la conservación de la energía. Tiene que aparecer estos 12 voltios en algún lado. ¿Dónde aparecen? Pues acá en las cargas. No se pueden perder. Sí, Faber. Sí, qué pena. Pero tengo una pregunta, una duda un poco absurda, pero esto, si yo cojo un cable de la batería y la conecto de positivo a negativo, me genera un corto, ¿cierto? No le entendí la última parte, Faber. No la escuché. Sí, esto, si yo cojo un cable y lo conecto de polo positivo a polo negativo, me genera un corto, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿qué impide de que no se genere ese corto con un bombillo si la energía va igual de positivo a negativo? Listo, buena pregunta. La definición de cortocircuito, desde el punto de vista físico y matemático, nos dice que resistencia es cero. Cuando la resistencia es cero, ocurre el cortocircuito. Cuando el cable usted le mide la resistencia, sea del largo que sea, la resistencia va a ser muy cercana a cero. Si usted va y le mide la resistencia a un bombillo, la resistencia es diferente de cero, muy diferente de cero. Puede ser 200 ohmios, 300 ohmios, 400 ohmios. O cuando usted le mide la resistencia al cuerpo humano. Si usted le mide la Ok, resistencia o al sea, cuerpo humano, así, va a así, ser o sea, alrededor de 200 ohmios. Entonces el cortocircuito ocurre cuando la resistencia es cero, como en el caso de un cable. Si usted une dos cables, así como está diciendo usted el ejercicio mental que está haciendo usted, ocurre el cortocircuito. En el bombillo no va a ocurrir el cortocircuito porque es una resistencia diferente de cero. Así parezca un cablecito muy delgado, ese que usted ve en el bombillo, ese filamento, él tiene una resistencia eléctrica. ok, eso no, pues la verdad no lo sabía. Dije, o sea, que así tenga de resistencia un ohmio, no pasa, no pasa Exactamente, el no hay, corto. no hay cortocircuito. Claro, porque su pregunta es buena. Usted ve un bombillo de estos viejos y usted lo ve hacia la luz y él tiene un filamento muy pequeño, muy delgadito. Entonces uno dice, ¿cómo no va a haber Alambre. cortocircuito ahí si el cable con el que yo hago el corto es más grueso? Pero es que el cable sí está diseñado para conducir la electricidad, mientras que ese filamento está diseñado para obstruir el flujo de electrones. O sea, va a ser difícil que pase ahí. Entonces eso se pone al rojo vivo. Genera mucho calor. En algunos casos eso también lo llenaban de gas. Se ionizaba ese gas y ese gas era el que alumbraba. No sé si se acuerda usted de pronto cuando había un partido, usted estaba viendo el partido y se iba eh, vulgarmente como se dice, se iba a la luz. Porque pues acá que somos todos eléctricos tenemos que ya ir puliendo ese lenguaje y decir, bueno, se suspendió el fluido eléctrico, se iba a la luz y tomaba un tiempo T para que regresara esa iluminación. Se demoraba en ionizarse ese gas porque eran unas lámparas obsoletas. Eso se demoraba 10, 15 minutos en reanudar el partido. Si usted analiza ahorita, eso es instantáneo, porque es otra tecnología, eso es LED. Entonces, usted va al estadio ahorita y se apaga la luz y en 30 milisegundos vuelve y se prende y vuelve y la apaga. ¿Sí? Es por eso. Entonces, listo. Gracias por la pregunta porque pues eso nos lleva a sacar unas conclusiones acá. ¿Alguna otra inquietud? Listo, continuemos acá. Entonces, como les decía, la caída de tensión es importante para entender pues varios conceptos como el de la conservación de la energía. Entonces acá tenemos que en cada resistencia tenemos 4 voltios. Tan sencillo como eso. Por último, nos pide
En el tercer punto, nos dice que hallar la potencia consumida por los tres bombillos. Entonces acá también es importante entender qué es esto de la potencia. Ya lo habíamos mirado en la sesión anterior. Entonces la potencia la medimos en vatios o en milivatios. Entonces esto es el prefijo, es lo de menos. Lo importante es entender el concepto de vatio. Entonces para hallar esa potencia simplemente hallamos la potencia en cada una de las resistencias por medio de la ley de Watt. ¿Qué me dice la ley de Watt? Que la potencia es igual a la tensión por la corriente. Entonces la tensión la acabamos de hallar, es de 4 voltios. La tensión en cada resistencia es de 4 voltios y la corriente es de 20 miliamperios. Entonces para todas va a ser igual, porque los bombillos son iguales. Entonces multiplicamos 4 voltios por 20 miliamperios, eso me da 80 milivatios, perdón. 80 milivatios. Esa es la potencia calculada solamente en una resistencia. Entonces, como cada resistencia es igual, pues va a consumir lo mismo. Multiplicamos este número por 3 y me da 240 milivatios. Eso es todo lo que hacemos. Por ejemplo, en la tarea había que hallar la potencia consumida por la resistencia y hallar la potencia entregada por la fuente. Acá, la potencia consumida por las resistencias es de 240 milivatios. ¿Cuánto sería la potencia entregada por la fuente? Atendiendo a la ley de la conservación de la energía. ¿Cuatro, profe? ¿Quién habla? Disculpa. Yasmín. Yasmín, ¿cuánto es la potencia consumida por las resistencias? Por las tres resistencias en total es de 240 milivatios. La pregunta es, ¿cuánta potencia está ofreciendo la fuente? Si al demás, Profe, pues la misma cantidad, Jesús doscientos nos dice que cuarenta la misma. milivatios. ¿Por qué, Sí, Jesús? pues esa es la que está, porque no tenemos otro dato, profe. Usted sabe que la potencia es voltios por intensidad Sí, y no señor. tenemos otro dato, solo tenemos los datos que están ahí, o sea, 12 voltios por la intensidad de 20 miliamperios, ahí es donde encontramos pues la potencia. Listo, Jesús. Lo que usted acaba de decir es correcto. Y la deducción que usted hace también es correcta, porque usted dice, bueno, por algún lado tiene que salir, pero tenemos que ir más a lo técnico. Es por la ley de la conservación de la energía. Si esa energía está viniendo, ¿de dónde es la única fuente de energía que puede haber? Pues la pila. ¿Sí? O sea, es dicho lo mismo que usted dijo, pero dicho desde una parte, desde un punto de vista más técnico, desde un punto de vista más conceptual. Aldemar, ¿qué nos iba a decir? Sí, está bien, Jesús Miguel. Sí, profe, lo de que en la batería eran 12 voltios y la corriente era de 20 miliamperios, entonces haciendo la operación matemática da los 240. Exactamente, porque tenemos que irnos a la definición de circuito en serie. Por eso decía, la corriente pasa por todos los elementos, incluido la pila. ¿Ve? Pasa por la pila. Si pasa por la pila, la corriente, entonces puedo multiplicar ahí la corriente por la tensión. Sí, Yasmín. Entonces, o sea, ahí dice que la potencia es, el final serían 240 miliwatts, ¿sí? Sí. Y la potencia es lo que la pila resiste. No, la potencia es para lo que está diseñada a entregar físicamente. No es resistir, sino entregar.
Es como más bonito ese concepto. Volvemos a la O analogía sea, del carro. lo que- Si tenemos un carro de Fórmula 1, él está diseñado para entregar tanta potencia. A diferencia si tenemos un carro convencional de los de la calle. Un carro, digamos, de 1300 centímetros cúbicos va a ser muy diferente a un carro de Fórmula 1 que es de 4000 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos carros? Que el uno tiene una geometría y está construido con unos materiales específicos, muchísimo más costosos que la configuración de un carro comercial. Entonces lo mismo pasa acá con una batería. No es lo mismo una batería de 12 voltios, de estas por ejemplo, de yo conectar una de 9 voltios con una de 3 voltios de esas dos pequeñitas, a por ejemplo la batería del carro que también es de 12 voltios. Pero si ve, las dos entregan 12 voltios, pero una lo hace mejor que la otra, o sea, va a aguantar más, va a tener la posibilidad de entregar más energía. Ahí vamos mirando, Yasmin, todos estos conceptos. Ahí mirando los ejemplos, vamos deduciendo esto. ¿Listo? ¿Alguna otra sugerencia, inquietud acerca de esto? Listo, creo que no. Entonces, ahorita en la segunda parte de la reunión, vamos a hacer este montaje en el multisim y vamos a revisar, vamos a verificar que esos valores son correctos. Vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a revisar con calma para ir mirando estas ideas, aterrizándolas un poquito mejor. Entonces, nos vemos a las 9:05. Tenemos unos 10 minuticos de descanso, 12 minuticos de descanso. A las 10:05. Entonces tenemos 23 personas. Con el permiso de ustedes. Listo. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Es un ejercicio muy fácil, lo podemos hacer acá mentalmente. Como pueden ver, es el mismo que estábamos hablando anteriormente, solamente que cambian los valores de las resistencias. Entonces, anteriormente las resistencias decíamos que eran iguales, acá ya las resistencias van a ser diferentes. Entonces nos pide lo mismo, hallar la corriente que circula por el circuito, hallar la tensión en cada resistencia y hallar la potencia consumida por las tres resistencias. Entonces, como les decía, esto lo podemos hacer acá mentalmente, muy fácil, haciendo pues algunas conjeturas, algún análisis muy simple. Entonces tenemos la fuente que es de 12 voltios, tenemos una resistencia de 300 ohms, una de 200 y una de 100. Entonces si utilizamos la ecuación para hallar la resistencia equivalente, simplemente que tenemos que sumar las resistencias. Entonces si tenemos una de 300, una de 200 y una de 100, la suma nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 600. Entonces, como pueden notar, esos 600 es lo mismo que hicimos en el circuito pasado. Es el mismo valor. Al ser el mismo valor, pues la corriente va a dar igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Las caídas de tensión. Entonces quiero que analicemos de cuánto van a ser esas caídas de tensión en cada una de las resistencias. Si ya sabemos que la corriente es de 20 miliamperios, la que va pasando por acá, simplemente tenemos que tomar esos 20 miliamperios y multiplicarlos por cada una de las resistencias. Entonces, si multiplicamos 20 miliamperios por 200, en el circuito pasado nos daba que la tensión en esa resistencia era de 4 voltios.
porque multiplicamos 200 ohmios por 20 miliamperios, eso nos da 4 voltios. Entonces, quiero que ustedes hagan esta multiplicación. ¿Cuánto nos da? 300 ohmios por 20 miliamperios y 100 ohmios por 20 miliamperios. ¿Alguna respuesta rápida ahí? Una 6 multiplicación. voltios y 2 voltios. Entonces acá nos darían 6 voltios y 2 Sí. voltios. Sí, Y ¿cierto? ahí, 2 Blanca voltios. Miriam. Sí, soy Luz Mariana, es que estoy en el computador de mi mamá. Ah, ok, listo. Listo, Luz Mariana. Sí, señora. Entonces es simplemente multiplicar, ¿sí? No es nada del otro mundo. Entonces acá tenemos ¿cuántos? 6. 6 voltios y en la de Acá. 100, Y en la de 100 ahí 4 voltios y en la de 100, 2 voltios. 2 voltios, porque es multiplicar simplemente 0.02 por 100. Ujú. Muy bien, Sí, Luz señor. Mariana. Esa era la respuesta. Si sumamos esas 3 tensiones, ¿cuánto nos tiene que dar? 3 sesiones son Si acá tenemos 12. 6, acá tenemos 4 y acá tenemos 2, 12. 12 voltios, que son esos mismos 12 de acá. Ujú. Listo. Sí, señor. Entonces ya, eso es claro. Listo. Entonces, como ya tenemos la tensión en cada una de las resistencias, simplemente ¿qué vamos a hacer? A multiplicar esa tensión por la corriente. ¿Para qué hacemos eso? Para hallar la potencia consumida por las 3 resistencias. Entonces, bueno, ese paso sí lo vamos a dejar ahí un momento. Vamos a hacer este montaje rápido acá en el multisim y vamos a verificar que esas tensiones son las correctas. Voy a abrir el multisim, no el que ustedes están utilizando, sino el que yo tengo acá, el de versión de escritorio, para mirar una diferencia con el de la versión gratuita. Entonces, para que ustedes vean acá un momento cómo funciona este. Entonces voy a compartir aquí toda la pantalla y les voy a presentar el multisim, el versión escritorio. Entonces me confirman ahí porfa si están viendo mi pantalla. Listo, Cristian, gracias. Faber, Aldemar, David, listo. Entonces tenemos acá el multisim, como les decía, esta es la versión robusta, la versión de escritorio. Esta es una versión de pago. Entonces aquellos que pues se quieran suscribir pues pueden hacerlo. Entonces acá tenemos, voy a meter los elementos. Entonces tenemos acá las fuentes de poder. Entonces las voy a ingresar. No me voy a detener tanto acá en explicarle porque pues ustedes no lo van a utilizar. Solamente es para verificar los valores. Voy a meter las resistencias. Profe, ese es como algo parecido a Cadecimu, ¿cierto? Sí, señor. Sí, es muy parecido. O al Simulink también se parece. Entonces hay varios software ahí para escoger en el mercado. Listo. Acá me falta poner. Bueno, voy a meter acá al inicio, voy a meter un amperímetro para medir la corriente del circuito. Para verificar que sean los 20 miliamperios. Para eso meto este. Y ahorita introducimos otros para medir la tensión, que es lo que estamos haciendo. Más adelante en sesiones posteriores vamos a estudiar bien la parte de las herramientas de medición. Entonces no se preocupen, vamos
a estudiar bien esa parte de los multímetros, que es un multímetro, un amperímetro, un voltímetro, un batímetro, un ohmmetro. Entonces todo eso lo vamos a mirar bien con detenimiento. Acá nos estamos concentrando en solamente verificar que el número que yo hice teóricamente corresponda a la simulación. ¿Cuál sería el deber ser? Que nosotros hiciéramos el teórico, el simulado y luego lo fuéramos a montar físicamente. Como no disponemos de un laboratorio, pues nos toca imaginarnos el físico. Más adelante vamos a tratar en el curso el tema de otro software que es más parecido a la realidad, se llama Tinkercad y lo vamos a utilizar para, para reemplazar esa parte del montaje físico. Listo, entonces acá tenemos el montaje. Ya introduje acá la fuente perdón, la referencia a tierra. Tenemos acá la fuente de tensión. Tenemos acá el multímetro para medir la corriente. Como les decía, después les voy a explicar cómo se conectan estos multímetros. Por ahora estamos concentrados en mirar el valor de la tensión en cada resistencia y el valor de la corriente. Acá una primera idea es que la tensión la medimos en paralelo y la corriente la medimos en serie. No se preocupen que eso lo vamos a ver después. Listo, acá me falta cambiarle el valor a las resistencias. Teníamos una de 100, una de 200 y una de 300. Y la fuente era de 12 voltios. Entonces acá pongo a simular y él ya me va dando los valores, dándole doble clic acá a esto. Entonces, efectivamente la corriente, esta primera lectura es de 20 miliamperios, lo que habíamos dicho. La tensión en esta de 100 es de 2 voltios. La tensión en la segunda resistencia es de 4 voltios y la tensión en la tercera resistencia es de 6 voltios. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Verificar únicamente, ¿no? No hicimos nada raro. Solamente verificar que las tensiones que habíamos calculado teóricamente correspondan a la realidad, que sea lo que estoy midiendo. Entonces verificamos que pues 2 más 4, 6, más 6, 12, que son los 12 voltios que caen acá en la fuente de poder. Entonces no sé si tengan alguna duda de cómo hicimos este montaje, de cómo son estas mediciones. No tanto de la conexión de los multímetros, sino de acá de la parte teórica del cálculo de estos valores. No sé si haya alguna duda ahí con eso. Bastante sencillo. Bueno, creo que no hay ninguna duda. Simplemente fue verificar. Entonces, bueno, ya que tenemos tiempo, vamos a dedicarle 10 minutos al tema del Tinkercad. Les voy a mostrar cómo se hace este montaje rápidamente acá. Después les explico cómo crear el usuario. Es algo muy fácil, pero pues el que quiere ir cacharreándole simplemente es con este enlace. Los que ya hayan salido de la primera tarea, pueden ir cacharreándole a esto. Sí, Yasmin. Profe, ¿ese es de pago o No, es...? eso es gratis. Es gratis. Ok. Eso es ¿Y gratis. vamos a resolver algún ejercicio ahorita o con el que ya usted resolvió, No, vamos a hacer otro? vamos a hacer ese mismo montaje, pero solo como para mirar ahí una primera mirada al Tinkercad. Entonces no va a ser algo muy,
muy complicado. Entonces ahí pueden ustedes seguir las instrucciones. Es algo muy sencillo. Sin embargo, la otra sesión lo vamos a revisar más en detenimiento. Vamos a ver con más detalle. Acá esto es como para hacer una primera idea, dar una primera idea. Entonces, mire, acá por ejemplo ya las pilas se ven físicas. Entonces, este software está diseñado para aquellas personas que están en un nivel de aprendizaje, que están en un nivel formativo. Y el multisim está diseñado para una persona que pues ya tenga los conocimientos bastante sólidos, que no tenga que venir a mirar cómo es que funciona esto de una manera tan gráfica, porque como pueden ustedes observar, pues es muy gráfico, tiene todos los elementos como si fueran físicos. Entonces acá vamos a revisar en sesiones posteriores el tema, por ejemplo, acá de los colores de las resistencias, de las polaridades acá, cómo vamos a conectar, el tema de la protoboard, el tema de los condensadores, el tema de los inductores, de las bobinas. Todo eso lo vamos a revisar con calma. Acá simplemente vamos a medir, vamos a conectar esto. Esto después les explico cómo se conecta. Por ahora solamente estamos enfocados en la parte de verificar la respuesta. Y que ustedes se den cuenta que hay diferentes herramientas donde yo puedo hacer lo mismo. Y vamos a mirar algunas de las diferencias con el multisim. Entonces este programa, por ejemplo, me simula el desgaste de las baterías. Cuando ustedes van y toman una batería ya de su casa y la miden, esa batería dice 9 voltios, pero es muy probable que tenga una tensión menor, así esté nueva, o con con pequeño uso también va a marcar diferente, va a marcar por lo general siempre más poquito. Entonces acá vamos a ver también el tema de los multímetros. Como pueden ver acá pues es más visual, es un poquito más intuitivo. Esto lo vamos a conectar acá. Esto me va a dar una lectura negativa, ya después les explico por qué da negativo. Por ahora nos vamos a concentrar en el valor. Entonces, aquellos que vayan a la par del curso, que ya hayan hecho la tarea, que ya hayan cacharreado, entonces pueden ir cacharreando con esto. Algunas personas por temas laborales, por temas de tiempo, no han terminado la tarea, que hay plazo hasta hoy. Entonces, concéntrense en primero terminar esa parte. Listo, entonces acá tenemos una pila de 9 voltios, una de 3 voltios. Esta ustedes la pueden encontrar, por ejemplo, para un reloj de pared, para algún juguete de estas pilas planas. Estas son de 3 voltios. Vamos a medir, por ejemplo, acá la tensión que debería haber entre estas dos pilas. Que si una es de 9 y una es de 3, nos debería dar en teoría 12 voltios. Vamos a ver que esa tensión es menor, porque este software simula ese desgaste de la pila. Entonces por eso les digo que es más intuitivo. Entonces acá le doy en simulación. Ah, perdón, se me olvidó poner el multímetro para medir la corriente. Entonces voy a poner acá el otro multímetro y vamos a medir la corriente. Entonces yo les voy a explicar más adelante cómo se conectan estos multímetros para las diferentes configuraciones, para las diferentes medidas. No solamente para medir corriente, sino para medir también la tensión. Entonces es diferente, como ustedes pueden ver ahí. Ya después vamos a analizar eso con calma. Entonces acá lo primero que hago es cambiar acá la función. Y cambiar acá la función. No, acá está perdón, no le cambié los valores a las resistencias. Entonces acá una es de 100.
Acá la otra es de 200. Este software es gratuito y no, sirve no solamente para partes de electricidad que nos compete a nosotros, sino a aquellos que les gusta lo de la impresión 3D, la parte de la programación, la parte de la robótica. Entonces trae incluido esas, unas clases de eso. Entonces acá lo que les decía, el software, mide el desgaste de las baterías. Por ejemplo acá, decíamos que en teoría tendría que ser una fuente de 12 voltios y tenemos 9,312 en teoría, pero si medimos me dice que es de 11,8, más pequeño. Tiene en cuenta el desgaste. Acá, por ejemplo, la corriente habíamos dicho que era de 20 miliamperios. Acá me dice que es 19,6 miliamperios. O sea, un poquito menor por el tema del desgaste de la batería. Acá, por ejemplo, habíamos calculado que en la resistencia de 100 había una caída de tensión de 2 voltios. Acá me dice que es de 1,96. En la de 4 voltios me dice que es de 3,92 y en la de 6 me dice que es de 5,89. Todo esto debido a la simulación del software que tiene en cuenta el defecto de las pilas. Que una batería pues no es una fuente de tensión muy confiable por el tema de que no duran mucho. Entonces esto era lo que les quería mostrar el día de hoy. Esto queda acá grabado para aquellos que quieran ir a cacharrear de manera autónoma, de manera autodidacta, que le quieran ir a mirar por lo menos este pequeño montaje. Entonces esto lo vamos a ver con detenimiento. Ya la siguiente clase vamos a mirar el tema de la protobar, vamos a mirar el tema de circuitos en paralelo. Entonces, como ven, vamos de menos a más, vamos progresando, vamos utilizando cada día pues los mismos conceptos, pero pues vamos adoptando unos nuevos. Entonces, ya por hoy vamos a dejar hasta ahí. Creo que no hubo ninguna duda en el tema del cálculo de la tensión. Sí, Jesús. Una preguntita, ¿también simula motores, profe? Sí, pero uno muy pequeño. Este nomás, vea, este de acá. Si usted se Si usted se refiere, por ejemplo, a un motor trifásico, un motor jaula de ardilla, un motor síncrono, no nos sirve eso. Sí. Ya le tocaría irse a MATLAB, a Simulink, y ya ese software sí es más robusto para ese tipo de cálculos. Ok. Sí, y tiene el enlace, profe, de pronto, de casualidad. No, pero es que ese software sí es de pago, el que le digo, el Simulink. Ah, ok, bueno. Ese sí me toca, quedo con ese el es igual que Cadecimu. el Multisim, ese toca pagarlo. Me quedo con el Cadecimu, entonces. Sí, Listo, profe, gracias. listo, con gusto. ¿Alguna otra duda acerca del software, acerca del contenido de hoy? Listo, entonces vamos a llamar lista acá rápidamente y ya los dejo descansar por hoy. Entonces recuerden que la tarea hay que entregarla más tardar esta noche. Juan Daniel Antolines, Carlos Bastidas, María Alejandra Brandt, Andrés Camilo Huiles, Yasmín Castellanos, Cristiano Presente. Orlando. ¿Cómo te fue hoy, Yasmín? Bien, pero pues ahí como en el trabajo del ejercicio, me tuve que ocupar algo aquí, entonces me perdí, pero yo miro el video y ya, o sea, como que me conecto más. Listo. Pero sí, entonces ahí voy, ahí voy. Hoy, Las fórmulas son las que hoy me... les voy a compartir la presentación y el video. Entonces, bueno, cualquier duda que vayan teniendo, me la comunican por el WhatsApp y tratamos de resolverla, ¿listo? listo, profe. Pero no deja trabajo hoy, el No, que dejó... no, para no saturarlos con eso.
para Ok, que terminen lo otro. Esto es para que vayan, pues siempre hablamos de la autonomía del trabajo sí, autodidacta. Ya somos todos adultos, ya no creo que toque estar uno encima de la gente para que haga. Si nos matriculamos a esto es porque tenemos interés y si tenemos interés trabajamos y si trabajamos surgen dudas. Si surgen dudas, yo se las resuelvo por el grupo. sí. Ok, entonces yo ya envié el taller, lo dejamos así. Sí, sí, déjalo así. Lo importante es que hayas entendido los errores. Eso es lo importante. Sí, listo. Listo, Bueno, bien. Cristian Orlando Castillo, Presente, profe. ¿cómo le fue con esto, Cristian? Bien, 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 profe. Bien, ahí ya ¿Si entendí un había poquito visto más. alguno de estos software? ¿Había trabajado con alguno de estos software? No, señor. No, no, señor. Esto sí, completamente nuevo pero muy interesante. Muy interesante y también chévere verlo pues en esos aplicativos, porque pues no es solamente con el papel y lápiz Ok, sí, que sí, uno en la pues eso es lo práctica ve. Sí, importante, tratar de hacer el curso lo más práctico dentro de lo posible. sí, señor, sí, señor. Entonces, listo, si tiene alguna duda, me escribe ahí por el grupo. Listo, sí, señor. Vale, gracias, profe. Bueno, con gusto. Arnaldo José, Brian José, Presente, profesor. ¿su merced Brian? Sí, señor. ¿Cómo le fue con esto, Brian? Angie Zuley, Franklin García, Didier Armando, Angélica Gutiérrez. Buenas noches, ¿cómo te fue con esto, Angélica? Sí, sí, la idea con el Tinkercad es motivarlos a eso precisamente, porque bueno, cuando yo estoy hablando acá en las diapositivas, yo sé que eso es un poquito ladrilludo, un poquito cansón, entonces la idea es, pero es necesario. La idea es que en estos momentos empecemos a trabajar más en el Tinkercad, que como ves es más visual. Entonces esa es la idea, motivarlos a ustedes que no vayan a desistir del curso, que abrirles un poquito el panorama de todas las aplicaciones y que continúen. ¿Listo? Entonces, si tienes alguna duda, lo mismo, ahí por el WhatsApp tratamos de resolverlo. Bueno, con mucho gusto. Kevin Hernández, ¿cómo le fue con esto, Kevin? Sí, señor. Listo. Entonces, pero bien, o sea, los conceptos claros. Listo, entonces cualquier duda que tengan me la hace saber y la tratamos de resolver. Listo, con gusto. Jason Hernández, William David, Jaime Andrés. Jaime, sí, Wilman, ¿cómo le fue? Sí, señor.
Tinkercad. Listo, Wilman. Sí, pues esa es la idea. Aquellas personas que pues como en su caso que ya tienen esto claro, pues también pedirles paciencia porque sí ve que hay algunas personas que se les dificulta un poquito, entonces toca mirar, mirar, repasar, repasar. Su merced que ya pues va un paso adelante, la idea es que le cacharrea al Tinkercad y mire a ver qué características tiene, qué fallas le puede encontrar a usted, qué ventajas, qué desventajas tiene comparado, por ejemplo, con el multisim. Eso también nos ayuda, le ayuda a usted para entender más conceptos nuevos. Listo, con mucho gusto. Entonces cualquier cosa me avisa ahí por y resolvemos por el WhatsApp. Con gusto. Jesús Miguel Jiménez. Ga- ¿Cómo le fue, Jesús? Sí, señor. Sí, señor. Listo, bien. Sí, claro, son diferentes puntos de vista. Listo, Jesús. Pues la idea es que usted complemente ahí con lo que está haciendo en el tecnólogo. También que pues aporte su conocimiento acá de lo que usted vaya aprendiendo, entonces que nos pueda hacer sus aportes también es importante. Listo. Quedamos pendientes entonces de cualquier duda. Listo, gracias. Midoraine Londoño, Faber Lozano, Wilson Macana. Sí, Faber, ¿cómo le fue con esto? ¿Clarito o no? Poco. Listo, bien, bien. Cacharrearle ahí a esos software. Jonathan Albeiro, Aldemar Molina. Buenas noches. Aldemar, ¿cómo le fue con esto, Aldemar? Listo. Igual lo que le he dicho a todos, si tiene alguna duda, pues no dude, no quedarnos callados, sino tratar de compartirles. Juan Pablo Montezuma, ¿cómo le fue, Juan Pablo? Sí, sí, sí. ¿Cómo le pareció el Tinkercad? Sí, señor. Listo, William. Lo importante es tener ahí Juan Pablo, perdón, tener la disposición y estar motivado para entender todos estos conceptos que pues a veces son un poquito complejos, pero pues toca ir a repasarlos. Listo, bien. Listo. Hablamos entonces. Gracias.
William nos fue. Sí, sí, William. ¿Cómo le fue con esto, William? Listo, la idea pues es tratar de no colgarse tanto para ir a la par del curso. Igual esto como va a quedar ahí en el canal de YouTube, entonces para que usted vaya a revisar todo este material. Listo, sí, señor. Edgar Berto, Jefferson David, Ricardo Andrés, Brian David. Brian, ¿cómo le fue con esto, Brian? Listo. Cualquier duda, nos la comparte ahí por el WhatsApp, porfa. Irania, Harold Steven, Juan Cap. ¿Quién? ¿Cómo te fue con esto, Irania? Sí, ok. Pero más o menos claro lo del Tinkercad, lo del multisim. ¿Sí le has cacharreado eso? Ok, listo. Entonces quedo atento ante cualquier duda. Me avisas. Bueno, con gusto. Harold Steven, Juan Camilo Yela. Sí, Harold, ¿cómo le fue? O sea, esto es nuevo para usted. Sí, claro. El tema de las mediciones. Y, y usted sabe que toda la parte que tiene que ver con refrigeración y aires acondicionados requiere de muchos conceptos físicos, ¿no? La presión, la temperatura, todo eso es importante saberlo. El tema de la medición de la corriente es importante. Listo, Harold. Cualquier duda me avisa. Juan Camilo Yela, Luis Gabriel Nieto, Tomás Piedradita, Cristian Piedradita. ¿Cómo le fue, Cristian? Sí, igual eso de las mediciones, eso lo vamos a repasar más adelante bien, bien detallado. Entonces, listo, Cristian. También gracias por la participación y por la asistencia. Entonces ahí la idea es que sigan motivados y sigan participando. Sandra Viviana Remolina, Nancy Rivera, Natalie Rodríguez, Liliana Romero, Jesús Miguel Sánchez, David Alberto Sánchez, David. Sí, David,